Buen día, jóvenes, espero que tengan una excelente jornada el día de hoy. Voy a estar compartiendo con ustedes el material para que podamos conocer con qué vamos a estar trabajando esta semana. Entonces, comparto con ustedes. Un momentito. Bueno, la semana Arapoco Indú, que corresponde del 30 de agosto al 3 de septiembre, la competencia que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Catupurina dice, formula y resuelve situaciones problemáticas que involucren la utilización de operaciones matemáticas con números reales y expresiones algebraicas, unidades de medida, conceptos, principios y elementos de la geometría plana y del espacio, procedimientos básicos de la estadística descriptiva y de la probabilidad en variados contextos. La capacidad, Oye-Juputuseva, resuelve analíticamente ecuaciones lineales. Vamos a estar cambiando un poquito ya el tema que estuvimos viendo en todo este tiempo, que fueron los números naturales, los números enteros, los números racionales. Hoy vamos a estar ya empezando con las ecuaciones lineales. El tema, voy a poner ecuaciones, conceptos, elementos, transposición de términos, algoritmos. Los indicadores que vamos a tener en cuenta, no se olviden de presentar en el tiempo establecido sus trabajos, valora la aplicación de ecuaciones de primer grado con una incógnita en situaciones dadas, aplica transposición de términos de una ecuación en ejercicios propuestos, aplica las propiedades para resolver ecuaciones de primer grado y conoce aspectos generales de una ecuación lineal. Entonces empezamos con nuestra actividad de inicio, te envía Poñe Pununa. Dice, iniciamos la clase leyendo atentamente la siguiente situación. Betania e Ian son compañeros de clase y deben reunirse para realizar las tareas. Como de camino a la casa de Ian, Betania pasará por la librería a comprar algunos útiles escolares. Este le pide que le traiga un bolígrafo. Cuando llega a su casa, Ian le pregunta cuánto debe darle por el bolígrafo. En ese momento, Betania se da cuenta de que no preguntó el precio del bolígrafo, pero recuerda que compró 3 cuadernos a 5.000 guaraníes cada uno y 3 bolígrafos, pagando por toda la compra un total de 21.000 guaraníes. ¿Cómo sabrá cuánto debe cobrarle a Ian? Es la primera pregunta que nos hace. Entonces, ¿cómo ella va a saber cuánto es lo que le debe de pagar Ian? Entonces, ella lo que conoce es el precio del cuaderno, que en este caso dice que compró 3 cuadernos. Ahora dice, ¿qué datos son conocidos en el problema? Entonces, vamos a ir sacando esos datos conocidos en el problema. Entonces, lo primero que nosotros sabemos es que ella compró 3 cuadernos y que un cuaderno, su costo es de 5.000 guaraníes. Entonces, si ella compró 3 cuadernos, ella pagó por ellos 15.000 guaraníes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el dato desconocido? Dice, y 3 bolígrafos pagando por el total de la compra, un total de 21.000 guaraníes. Entonces, el dato desconocido en este caso viene a ser el precio de cada bolígrafo. Ese es el dato desconocido. Entonces, lo único que nosotros sabemos es que ella compró 3 bolígrafos, pero no sabemos a cuánto compró cada una de ellas. Entonces, ¿cómo se puede calcular el precio de cada bolígrafo? Para poder calcular el precio de cada bolígrafo, lo que nosotros vamos a hacer es representar mediante una letra ese valor desconocido. Entonces voy a decir X es el precio de un bolígrafo. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que él compró 3 cuadernos que le alcanzó 15.000 guaraníes
y que compró 3 bolígrafos. Acuérdense que para obtener este 15.000 guaraníes lo que nosotros hicimos es multiplicar 3 por el precio del cuaderno. Entonces, si yo quiero saber cuántos guaraníes pagó por los bolígrafos, tengo que multiplicar 3, que es la cantidad, porque acá me dice que compró 3 bolígrafos. Tengo que multiplicar 3 por el precio al que yo le llamé X de cada bolígrafo, y lo que sé cuánto ella pagó, que en este caso es de 21.000 guaraníes. Bueno, esa es la ecuación que voy a plantear para poder resolverlo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que conocer de una ecuación? En primer lugar, tengo que conocer que siempre una ecuación va a estar separado por un signo igual, ¿sí? Y a cada grupo que separa el signo igual se le llama miembro. A todo lo que está antes del signo igual se dice que está en el primer miembro. Y todo lo que está del otro lado del signo igual se dice que está en el segundo miembro. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar el valor de una de las incógnitas, generalmente tengo que dejar en el primer miembro el valor desconocido, que es el valor que en este caso es la X. Y el valor que le está acompañando pasa a realizar la operación inversa a la operación que está realizando en este caso en el primer miembro. Entonces, en este caso, yo este 15.000 tengo que pasar al otro miembro, o sea, al segundo miembro, y va a realizar la operación inversa a lo que está realizando. Nosotros habíamos visto que las operaciones inversas, por ejemplo, son de la suma, es la resta y viceversa, de la multiplicación es la división, de la potencia es la radicación. En este caso, el 15 está sumando, al pasar al otro miembro va a pasar restando. Entonces voy a tener 21.000 menos 15.000 guaraníes. Ahora lo que voy a hacer es resolver esta operación que estoy teniendo acá. Me dice 21.000 menos 15.000 y eso nos da como resultado 6.000. Ahora, el 3 está pegado a nuestra incógnita, que es la X, significa que están multiplicándose, cosa que nosotros acá hicimos 3, multiplicamos por el precio, entonces la operación inversa, la multiplicación, es la división. ¿Qué significa eso? Que el 6.000 debo de dividir por 3 y voy a obtener el valor de cada bolígrafo, que en este caso es de 2.000 guaraníes. Entonces, esa es la forma en la que vamos a estar trabajando con las ecuaciones de primer grado o las ecuaciones lineales. ¿Por qué se llama ecuación lineal? Porque si nosotros vamos a representarlo gráficamente, esto se sale una línea en el plano cartesiano que seguramente más adelante vamos a estar viendo. Bueno, informaciones básicas. Marandú Cuapuna. Ecuación, entonces, una ecuación es una igualdad en la cual existe una o más letras que representan números desconocidos llamados incógnitas. Solucionar o resolver una ecuación es hallar el valor numérico de la incógnita que hace verdadera la igualdad. Entonces, nosotros una vez que determinamos el valor de la X, podemos reemplazarlo en esta ecuación que estamos teniendo acá, que dice 15.000 más 3 por X, que en este caso es 2.000, y eso nos tiene que dar como resultado 21.000. Entonces tengo 15.000 más 2 por 3, que es 6.000, es igual a 21.000. Y al sumar 15.000 más 6.000 nos da 21.000. Entonces ahí de esa forma corroboramos que el valor que acabamos de obtener es correcto. Entonces esta es la forma de verificar. Entonces hace que la incógnita hace que sea verdadera la igualdad. Ahora, grado de una ecuación. El grado de una ecuación se determina por el mayor coeficiente con que aparece la incógnita. Por ejemplo, ¿qué son los coeficientes? El grado de una ecuación se determina por el mayor exponente. Te vamos a corregir un poco acá este pequeño error. Tiene que ser el mayor exponente. ¿Sí?
por el mayor exponente. Entonces, nosotros para determinar el grado de una ecuación tenemos que fijarnos en el exponente. En este caso es 2. Entonces, esta ecuación es de segundo grado porque el exponente de la x es 2. Ahora, tengo 3x más 1 igual a menos 5. Este no tiene exponente, significa que el exponente es 1. Entonces, el mayor de los grados del exponente es 1, entonces de grado 1. De esa forma se determina el grado de una ecuación por el mayor exponente de sus partes literales. ¿A qué le llamo parte literal? Le llamo a las letras. Dice, el séptimo grado se estudia las ecuaciones de primer grado. Este año nosotros solamente vamos a estar trabajando con este tipo de ecuación, que son las ecuaciones de primer grado. En años superiores vamos a ir conociendo las ecuaciones cuadráticas o las de segundo grado. Ahora, elementos de una ecuación. El primer elemento es la incógnita, que se representa generalmente por una letra. Puede ser cualquier letra del abecedario, en este caso está representado por la letra X. Entonces, son los valores desconocidos en que se representan por letras en la igualdad. Cada incógnita se representa por una letra. Coeficiente. El coeficiente son los números que acompañan a las incógnitas, o sea que las que están pegadas a ellas, por ejemplo el 3, y están multiplicándose. Siempre que nosotros veamos un número apoyado a una letra, ellos están multiplicándose y a ese número se le llama coeficiente. Términos. Cada vez que en la ecuación aparecen los signos más y menos, lo dividen en términos. Entonces, por ejemplo, acá veo un signo más, entonces estoy teniendo dos términos. Acá tengo un signo más y tengo otro signo más y tengo 1, 2, 3 términos. A eso se le llama términos. Estos pueden contener a la incógnita o no. Otros aspectos importantes es que cuando en un término no está escrito el signo, este se entiende que es positivo. Acuérdense que cuando no tiene el signo, se entiende que el valor es positivo. Términos independientes son los números que están en la ecuación y que no están acompañados de las incógnitas. Por ejemplo, este es un término independiente y este también es un término independiente, porque si ustedes se fijan, no hay una letra que le acompañe. Entonces, los términos independientes son aquellos que no van acompañados de ninguna letra. Sin embargo, los coeficientes son los números que acompañan a las letras. Entonces, estos son los elementos de una ecuación. Entonces dice, el primer miembro en la ecuación es todo lo que está escrito a la izquierda del signo igual. Entonces habíamos visto ya que todo aquello que está escrito, voy a borrar para que podamos representarlo mejor. Entonces acá tenemos nuestra ecuación de primer grado, que es el segundo que tenemos abajo. Entonces todo lo que está hacia la izquierda del signo igual, entonces están en el primer miembro. Sin embargo, todos los que están hacia la derecha del signo igual están en el segundo miembro. Entonces siempre en una ecuación vamos a tener dos miembros, que son los que están antes del signo igual, que están a la izquierda, y todos los que están después del signo igual, que están a la derecha. Entonces dice acá, ejemplo, identifico el grado y los elementos de la siguiente ecuación. Entonces, incógnita. La incógnita viene a ser la letra. Y acá vemos que la letra que está utilizando es la letra X, ¿sí? ¿De qué grado es? Acuérdense que el grado es el mayor exponente. Como acá no hay exponente, tenemos que saber que el exponente es 1, entonces es de grado 1. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son los números que acompañan a las letras. Acá tengo 4 y acá tengo 5. Entonces, esos son los coeficientes. Términos del primer miembro. Los términos del primer miembro en este caso son 4x y 3. Tiene dos términos. Términos del segundo miembro, 5x y menos 1. Cuando es negativo, siempre hay que indicarle su signo. Términos independientes. Los términos independientes, acuérdense que son aquellos que no están acompañados por ninguna letra. Y acá le tenemos al 3 y le tenemos al menos 1. Ahora,
¿Qué es la transposición de términos? Dice, consiste en mover los términos de la ecuación de un miembro a otro con el objeto de dejar la incógnita en uno de ellos. Este procedimiento es conocido como despeje. Cuando los términos se transponen de un miembro a otro, se aplica la operación contraria a la que operaban en el miembro de origen. Generalmente se dejan las incógnitas en el primer miembro. Eso le había dicho yo cuando nosotros habíamos resuelto la ecuación. Por ejemplo, si yo quiero resolver esta ecuación, vamos a analizarlo un poco. Si yo quiero resolver esta ecuación, me dice que generalmente en el primer miembro yo tengo que dejar las incógnitas. Entonces dice, este no tiene incógnita y este tampoco, pero estas dos sí tienen incógnitas. Entonces, generalmente en el primer miembro enviamos la que tienen incógnita, o sea que este 5x va a venir a este miembro y este 3 que está en el primer miembro va a ir al segundo miembro. Entonces sería 4x menos, porque no tiene signo, significa que es positivo, menos 5x es igual a menos 1 que ya está en el segundo miembro, pero el 3 es el que va a cambiar, entonces va a cambiar también su signo, va a ser menos 3. Al resolver esto tenemos que aplicar esa regla que aprendimos sobre los números enteros que nos decía que cuando los signos son contrarios se restan, entonces tengo 4 menos 5 y es 1. Y lleva el signo de la cantidad mayor, entonces va a ser menos 1. Es igual, cuando los signos son iguales se suman. Entonces acá tengo menos 1 y menos 3 y me da como resultado menos 4. Entonces, como esto yo está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. En realidad podemos multiplicar por menos 1 y cambiar directamente nomás ya su signo. Pero en este caso, para que ustedes entiendan lo que ocurre, menos dividido menos es más y 4 dividido 1 es 4. Y ahí tenemos el valor de la x. A eso es lo que le llaman transposición de términos. Ahora, pasos para resolver ecuaciones de primer grado. Primero, se transponen todos los miembros en la que aparece la incógnita al primer miembro, dejando todos los términos independientes en el segundo miembro, que es lo que hicimos acá. En el primer miembro dejamos todas las incógnitas, en el segundo miembro los términos independientes. Se suman los coeficientes de las x en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro, que es lo que realicé acá. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de suma, estamos hablando de una suma algebraica. ¿Qué significa eso? Que para poder resolver yo tengo que tener en cuenta los signos con los que aparecen en la ecuación. Cuando los signos son iguales, como en este caso, se suman y el resultado conserva su signo. Cuando los signos son contrarios, como en este caso, se restan de mayor a menor y el resultado lleva el signo del que tiene mayor valor absoluto. No se olviden de ir practicando esas reglas. Después se divide el resultado obtenido en el segundo miembro por el coeficiente de la incógnita. Entonces, esa es la forma en la que se trabaja para resolver una ecuación de primer grado. Ahora dice, comprobamos el resultado obtenido. Siempre es posible y además muy importante verificar el resultado reemplazando el valor obtenido en la ecuación original. Si se obtiene una identidad, el resultado es correcto. En caso contrario, es incorrecto. Bueno, vamos a analizar unas situaciones más. Dice ecuaciones de números enteros con paréntesis. Dice, para resolver una ecuación de números enteros con paréntesis, primero aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición o sustracción para eliminar los paréntesis y luego se resuelve la ecuación. Entonces, cuando tenemos este tipo de ecuaciones donde ya aparecen paréntesis, hay que aplicar la propiedad distributiva. Este 6 está multiplicándose y vamos a multiplicar por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Este 2 está multiplicando también por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis y este signo negativo le va a afectar también al signo de cada uno de estos valores que están dentro del paréntesis. Entonces voy a tener 6 por 2 que va a ser 12x, 6 por 1 que va a ser menos 6, menos por más que va a ser menos 8x, menos por más que va a ser menos 4, es igual a 2 por 3 que va a ser 6x
y 2 por 2, que es menos 4. Acá, por ejemplo, voy a juntar 12x con 8x. Los signos son contrarios, entonces se resta. 12 menos 8 me da 4x, positivo. Y luego voy a juntar el 6 con el 4. Los signos son iguales, se suman y me da menos 10. Eso es para achicar mi ecuación para no tener muy grande la expresión. Ahora, tengo ya los dos términos, los dos miembros. Entonces, en el primer miembro voy a agrupar todas las que tienen x, que acá tengo 4x. Y tengo esta que está en el segundo miembro, que tengo que cambiar al primer miembro y va a pasar cambiando de signo. En el segundo miembro, que no tiene la incógnita, está el menos 4. Pero el 10 está en el primer miembro, no tiene incógnita, tiene que pasar al segundo miembro, entonces con el signo positivo. El 10 cambió de miembro, el 6 cambió de miembro, entonces cambia la operación que está realizando. Como los signos acá son contrarios, cuando los signos son contrarios se restan y eso me da como resultado menos 2x. Los signos son contrarios, se restan. 10 menos 4 me da más 6. Como el 2 está multiplicándose porque está pegada a nuestra incógnita, va a pasar al otro miembro dividiendo, o sea que va a ser más 6 dividido menos 2. Y al dividir, más dividido menos me da menos. Y 6 dividido 2 me da 3, porque 3 por 2 es 6. Y ese es el valor de la incógnita y ese es el proceso que deben de seguir cuando quieren determinar el valor de la x. Y lo estamos haciendo uso de paréntesis. Dice, ecuaciones con coeficiente fraccionario. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos una fracción y quiero resolver mi ecuación? Cuando en las ecuaciones aparecen fracciones, dice, debemos multiplicar ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores y obtener así una ecuación con coeficiente entero. Entonces, una vez que nosotros tenemos este tipo de expresiones donde ya tenemos fracción, tengo que hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Como este no tiene denominador, le voy a poner 1, entonces va a ser del 1, del 4, del 6 y del 2. Descomponemos en sus factores primos. Al descomponer en sus factores primos es divisible por 2. Esto no le va a dividir, pero acá me va a dar 2, 3 y 1. Otra vez divisible por 2, acá me va a dar 1, no le divida el 3 y por último 3, que es 1. Entonces el mínimo común múltiplo, este es mínimo común múltiplo, son los comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces tengo que multiplicar todos estos valores. Tengo 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Ese valor que acabo de obtener voy a dividir por cada uno de estos valores. Entonces, en el primer lugar tengo 12 dividido 1, me da 12. Ese resultado que obtengo tengo que multiplicar por mi numerador, o sea que va a ser 12 por 2 y me da 24. Entonces acá va a ser 24x. Ahora voy a dividir 12 dividido 4 y me da 3. Y ese 3 debo de multiplicar por mi numerador, que es el 3, y va a ser 3 por 3, 9. Entonces acá va a ser más 9. Es igual. 12 dividido 6. 12 dividido 6 es 2. Y ese 2 voy a multiplicar por el numerador, que es el 5. 2 por 5. Y 2 por 5 es 10. Entonces acá va a ser 10x. Luego tengo 12 dividido 2 y 12 dividido 2 es 6, porque 6 por 2 es 12. Y el 6 tengo que multiplicar por el numerador, que es 1, 6 por 1, que es 6. Una vez que nosotros trabajamos con toda la ecuación a la vez, ya no se coloca el denominador, porque yo fui dividiendo y multiplicando, entonces como es una igualdad, desaparece el denominador. Entonces solamente me queda esta expresión. ¿Qué hago ahora? Agrupo los valores que tienen la x. Acá tengo 24x que ya está en el primer miembro, pero este 10 tengo que pasar al primer miembro y va a pasar restando. Menos 10x. El 6 ya está en el segundo miembro, pero el 9 tiene que pasar y va a pasar con el signo cambiado, entonces va a ser menos 9. Entonces acá tengo 24 menos 10, 24 menos 10 me da 14x.
Y 6 menos 9 me da como resultado menos 3. Entonces el 14 está pegada a la X, va a pasar al otro miembro dividiendo porque está multiplicando, entonces va a ser menos 3 sobre 14. Y como esto no puedo simplificar, entonces el resultado ya queda ahí. Entonces, no nos olvidemos. Pasos para resolver ecuaciones de primer grado. Primero, se transponen todos los términos en las que aparece la incógnita al primer miembro, dejando todos los términos independientes en el segundo miembro. Se suman los coeficientes de las incógnitas en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro. Se divide el resultado obtenido en el segundo miembro por el coeficiente de la incógnita. Bueno, acá dice, escribo sí al lado de las expresiones que son ecuaciones y no al lado de las que no lo sean, explicando por qué no son ecuaciones. Bueno, acá tenemos esta expresión. Como ustedes ven, tiene una igualdad, tiene una incógnita, tiene un término independiente, tiene ambos miembros, entonces este es sí. Esta, si ustedes se fijan, no hay el signo igual, entonces esta no. Entonces, no tiene el signo igual. Acá esta vemos que es una ecuación, entonces sí. Esta tiene una igualdad, pero no es una ecuación porque no tiene la incógnita, ¿sí? Ven que no aparece ninguna letra, entonces no tiene incógnita. Entonces acá nos dice, las ecuaciones son igualdades, atiendan esta palabra, igualdad, entonces siempre tiene que haber el signo igual, en las que hay uno o más datos desconocidos, o sea que siempre tiene que haber una incógnita que necesitan hallarse, recibe el nombre de incógnitas. Entonces ahí están las dos observaciones del por qué no son ecuaciones. Ahora, en cada ecuación completa el cuadro con los elementos que te indican. Primer miembro, todo lo que está antes del signo igual, entonces le tenemos 7b menos 3. Segundo miembro, lo que está del otro lado del signo igual, tenemos 8 más 4b. Vamos a separar por coma. Número de términos del primer miembro, número de términos del primer miembro. Tenemos 2 términos. La incógnita es la letra b. ¿Sí? Entonces, en el siguiente dice, otra vez, primer miembro. En el primer miembro tenemos 6 más x. Y en el segundo miembro, 9x más 10. Vamos a borrar la coma que le pusimos acá, ya que lo estamos expresando como una expresión que van juntas. Entonces, terminamos de resolver el segundo. Dice el número de términos del segundo miembro. Del segundo miembro tiene 2 términos. Acuérdense, este signo positivo hace que se separe, entonces tiene 2 términos. Y luego nos pregunta la incógnita, que en este caso está representada por la letra X. Bueno, acá tienen ustedes, tienen que colocar sus nombres y tienen que resolver estas ecuaciones. No se olviden de que en el primer miembro van a dejar todas las que tienen X, en el segundo miembro las que no tienen X. En esta tienen que aplicar la propiedad distributiva y en este tienen que hallar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, denominador 1 y hallan el mínimo, que veo que va a ser el 4. Entonces, ahí les doy una pequeña ayudita, dejo a cargo de ustedes que hagan estos 3 ejercicios. Espero que lo hayan entendido. Cualquier consulta, para la gente que se queda en forma virtual en su casa, vamos a ver en qué horario podemos conectarnos de tal forma que podamos hacer las consultas, y si no hay consultas, estaré esperando sus trabajos en el transcurso del día. Espero que tengan una buena jornada y que lo hayan entendido. Hasta luego.